Ya estamos de regreso, queridos amigos, en El Don de la Fe, en este primer programa, y pues yo muy agradecido por sus amables tweets. Gracias. Y estaré enviando algunas imágenes de estos grandes artistas sacros de lo que estamos hablando hoy. Bueno, vámonos otra vez a Florencia. He de presentarle a un genio. Le llaman el genio del Renacimiento. Es cierto, pero no es el único. Cierto que en Miguel Ángel se conjugó el ser escultor con el ser arquitecto y también obligadamente un poco por el Papa Julio II ser pintor, pues decoró la Capilla Sixtina. Vamos, y además se inventó en la Sixtina columnas y molduras que no existían, ¿no? Pero vamos a acercarnos primero para conocerlo. Michelangelo Buonarroti, el gran Miguel Ángel, florentino. Hay que agradecerle también a los Medici, hay que agradecerle a Lorenzo el Magnífico, que por algo es magnífico. Y si es magnífico Lorenzo es porque nos entregó todo el Renacimiento patrocinado por él, Lorenzo de Medici. Bueno, vamos a acercarnos a la figura, comencemos por su biografía, del gran Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, el genio que esculpió la Piedad a la edad de 23 años, nació en Caprese, Italia, el 6 de marzo de 1475. Su padre, Ludovico Buonarroti, un oficial florentino al servicio de la familia Medici, colocó a su hijo de apenas 13 años en el taller del pintor Domenico Ghirlandaio. Miguel Ángel pudo estudiar por su cuenta las esculturas de la colección de los Medici en el Jardín de San Marcos y a los 16 años ya había realizado 2 esculturas en relieve, el combate de los centauros y la Virgen de la Escalera. A la muerte de Lorenzo de Medici, su mecenas, se trasladó a Bolonia en 1492, donde esculpió 3 estatuas de mármol para la tumba de Santo Domingo. Luego viajó a Roma para estudiar las esculturas de la antigüedad clásica. Fue durante este periodo que esculpió la Piedad para la Basílica de San Pedro del Vaticano. A los 26 años de edad esculpió, tras su regreso a Florencia, el David, de más de 4,5 metros de altura. En 1505 recibió el encargo del Papa Julio II de esculpir su tumba con varias figuras de mármol, entre ellas el famoso Moisés, trabajo que tuvo que interrumpir en Florencia al ser llamado a Roma por el Papa para decorar al fresco la bóveda de la Capilla Sixtina, un empeño que le llevó 4 años entre 1508 y 1512. El juicio final, también en la Capilla Sixtina, lo pintó 24 años después, de 1536 a 1541. Como arquitecto, Miguel Ángel no comenzó hasta 1519, cuando diseñó la fachada no realizada de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, a donde regresó tras su estancia en Roma. Durante la década de 1520 diseñó también la Biblioteca Laurenciana y las tumbas de los Medici en la sacristía nueva de San Lorenzo. Hacia finales de la década de 1550 dirigió el proyecto de ordenación de la Plaza del Campidoglio de Roma, pero su obra cumbre como arquitecto es la cúpula, de 42 metros de diámetro, montada sobre breves columnas y cristales de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Michelangelo Buonarroti murió en Roma el 18 de febrero de 1564 a la edad de 89 años. A Miguel Ángel lo llamó el Papa Julio II y le dijo: maestro, ¿qué podemos hacer con este lugar, la Capilla Sixtina? Y entonces Miguel Ángel le dijo: mire, lo que podemos hacer con esto es tirarlo, y ya que esté tirado, edificar una capilla como debe ser. Y es que la Capilla Sixtina es como una estación de tren antiguo, es como esas casitas que dibujábamos cuando éramos niños, así, 2 muros y un techo de 2 hojas. Eso es la Capilla Sixtina. Pues no hay recursos, le dijo el Papa, y entonces Miguel Ángel lo que hizo fue falsear ese techo de 2 hojas, poner una especie simulada, ¿no?, como de bóveda de cañón, y decorarla con la creación, con la creación. Y luego, 20 años después, en el retablo principal, el juicio final. Vamos a acercarnos a este lugar, la Capilla Sixtina, decorada por el gran florentino Miguel Ángel,
donde también intervinieron después otros artistas y donde se desarrolla el cónclave de elección. En esta Capilla Sixtina es electo el Papa cada vez que es preciso. La bóveda que Miguel Ángel Buonarroti pintó en la Capilla Sixtina entre 1508 y 1512 en una superficie de 1100 metros cuadrados fue inaugurada el 31 de octubre de 1512 por el Papa Julio II, quien encargó su decoración y celebró el final de la obra con el rito solemne de las vísperas de Todos los Santos aquel mismo día por la tarde. La Sixtina debe su nombre al Papa Sixto IV, quien ocupó la silla de Pedro de 1471 a 1484. Él quiso edificar un nuevo ambiente de grandes dimensiones en el lugar donde surgía la antigua Capilla Magna, una aula fortificada de la Edad Media que se usaba para las reuniones de la corte papal. Su edificación comenzó en 1475 y concluyó en 1483. La capilla, que mide 40 metros de largo, 13 de ancho y 21 de altura, tiene piso de mosaico del año 1400 y sus paredes laterales, divididas en 3 franjas, fueron decoradas por Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Signorelli, Perugino y Pinturicchio. La bóveda la comenzó a pintar Miguel Ángel en mayo de 1508. La interrumpió durante casi un año, de septiembre de 1510 a agosto de 1511, y luego la continuó hasta abarcar casi 800 metros de pintura al fresco. El tema de las imágenes en la bóveda, que se enlaza con los temas de las paredes laterales, ilustra el largo periodo de tiempo que vivió la humanidad esperando la llegada de Cristo, las profecías que anunciaban este acontecimiento y la creación del mundo. Todas las figuras se incluyen en una estructura arquitectónica monumental pintada que se superpone a la bóveda verdadera. Los frescos de las 3 creaciones comienzan con el recuadro de la separación de la luz y las tinieblas, la creación de los astros y de las plantas, la separación de la tierra y de las aguas. Luego viene la famosa escena de la creación de Adán, composición cuyo eje levemente hacia la izquierda está constituido por las 2 manos de los protagonistas que acaban de separarse después de haber estado en estrecha unión. A esta creación le sigue la creación de Eva. El siguiente compartimento está ocupado por el pecado original y por la expulsión del paraíso terrenal, episodios divididos por el árbol del mal, sobre cuyo tronco se ve el cuerpo enroscado de la serpiente y detrás del cual se asoma en lo alto el arcángel Gabriel. 20 años después de haber terminado la obra de la bóveda en 1532, Clemente VII encargó a Miguel Ángel la pintura de la pared del fondo de la Capilla Sixtina, el Juicio Final, que inició en 1536 bajo el papado de Paulo III y concluyó en 1541. Entre 1980 y 1994, los frescos de la Capilla Sixtina fueron restaurados mediante una meticulosa limpieza. Entonces, mire, en la Capilla Sixtina tenemos a Miguel Ángel como pintor. Ya vimos algo de su escultura en La Piedad. Oiga, Miguel Ángel transformó la piedra en carne. O sea, esa manera en la que se hunden la mano de la Virgen en la piel de Jesucristo, eso es transformar el mármol en carne y en piel. Pero verá usted más adelante en este mismo programa los escultores que le voy a presentar, ya verá usted. Recuerde que ellos nos muestran lo que Dios les muestra a ellos. Conozcamos ahora al gran Buonarroti, Miguel Ángel, pero como arquitecto. Él nomás proyectó la Basílica de San Pedro, la continuó. Pero lo que sí es totalmente de Miguel Ángel es la cúpula, es la gran cúpula. El Papa le había dicho, ¿me puede hacer, maestro, una cúpula como la de la Catedral de Florencia? También patrocinio de la familia Medici. Y Miguel Ángel le contestó, no, viera usted, Santo Padre, que no, yo no puedo hacer una cúpula como la de la Catedral de Florencia. Yo puedo hacerle una cúpula mejor que la de Florencia, y esta es la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano, obra de Miguel Ángel.
La Basílica de San Pedro, dedicada al apóstol y primer vicario de Cristo en la tierra, es una de las 4 basílicas papales de Roma. Se encuentra situada al oeste del río Tíber, dentro de la ciudad del Vaticano. El Santo Padre preside aquí las principales celebraciones litúrgicas de cada año. En el año 326, el emperador Constantino ordenó la edificación de la primera iglesia dedicada a San Pedro. La actual basílica, tal y como la conocemos, es el resultado de varios y diversos trabajos que se han dado a lo largo de los siglos. La construcción de esta basílica se inició en 1506 con el proyecto del arquitecto Donato d'Angelo Bramante, consistente en un edificio de planta basilical en forma de cruz griega. Bramante murió 8 años después y el proyecto fue retomado por Michelangelo Buonarroti, quien corrigió algunos problemas estructurales del proyecto original y agregó la gran cúpula, que a pesar de sus gigantescas dimensiones de 42 metros de diámetro y 132 de altura, parece flotar en el aire sobre ventanas de cristal. Por disposición del Papa Paulo V se modificó el proyecto original de Bramante para que la basílica quedara en forma de cruz latina. En su edificación también participaron los arquitectos y artistas Raffaello, San Gallo, Maderno y Gian Lorenzo Bernini. Los mosaicos que hermosean su interior son diseño de Giuseppe Cesari. En su interior, en el crucero central, debajo de la gran cúpula, se colocó el majestuoso baldaquino con columnas salomónicas, obra de Bernini, que contiene en su interior el altar de la confesión, donde celebra la Sagrada Eucaristía el romano pontífice. Debajo del altar se encuentran los restos reliquia de San Pedro, pues es en este mismo sitio donde fuera sepultado el apóstol luego de su martirio. En el exterior, al centro de la fachada principal, se ubica el balcón de la bendición, desde donde el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi para la ciudad de Roma y para todo el mundo el domingo de Pascua, el día de Navidad, el primer día de cada año y cuando es elegido sucesor de Pedro. ¿Qué tal, eh? No, yo no puedo hacerle, Padre Santo, una cúpula como la de la Catedral de Florencia. Yo le puedo hacer una cúpula mejor. Y vea usted la cúpula de San Pedro del Vaticano. Es una cúpula simplemente montada sobre cristales. ¿Por qué esa mole que es esa cúpula? Colocarla sobre columnas que parecen palillos y rodearla de cristal y hacer eso en tiempos en los que Cristóbal Colón estaba llegando aquí a México, oiga, eso es ser un artista sacro, pintor, escultor y arquitecto. Bueno, ahora le voy a presentar al niño bonito del Renacimiento, al niño bonito. Le dio por pintar Madonas, seguramente de las Madonas más hermosas que se han pintado. Y me refiero al gran Raffaello Sanzio, conocido pues como simplemente Raffaello. Solo que pasó de pintar Madonas a pintar las estancias vaticanas. Pues no más, las logias del Papa, las habitaciones apostólicas son las estancias de Raffaello, que hoy forman parte de los museos vaticanos. Conozca al niño bonito del Renacimiento, Raffaello. El Raffaello, de nombre Rafael Sanzio, nació en 1483 en Urbino. Su padre, el pintor y humanista Giovanni Santi, lo introdujo en el arte de la pintura, pero falleció cuando su hijo tenía apenas 11 años de edad. Desde los 17 años ya trabajaba como artista independiente, superando a su probable maestro, el Perugino. Desde 1504 a 1508 trabajó en Florencia, donde recibió la influencia del estilo de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. En 1508 el Papa Julio II lo llamó a Roma para que decorara sus aposentos del Palacio Apostólico del Vaticano, donde a la edad de 25 años plasmó uno de los ciclos de pinturas más famosas de la historia. Entre 1509 y 1511 decoró la estancia de la Signatura, donde pintó las figuras de la teología, la filosofía, la poesía y la justicia en los 4 medallones de la bóveda. De 1509 a 1514 plasmó la liberación de San Pedro y la misa de Bolsena. De 1514 a 1517 pintó el incendio del Borgo,
numerosos cuadros de la Virgen con el Niño, más solemnes que los de su etapa florentina, y algunos retratos romanos. A partir de 1518 se ocupó de la decoración de las loggias vaticanas con pequeñas escenas del Antiguo Testamento envueltas en paneles. Luego de pintar la Transfiguración, considerada como el compendio perfecto de su arte, Rafaelo murió en el año 1520 a la edad de 37 años. Su sepulcro se encuentra al interior del Panteón en la ciudad de Roma. Oiga, esas pinturas del Rafaelo en las estancias vaticanas, ese incendio del Borgo, bueno, eh, son grandes pinturas que además contienen tal cantidad de rostros que pudiéramos decir que es un multirretrato. A ver, pasemos lista hasta este momento. El Masaccio, piense usted, dígame, a mí me gustaría hacer este. El Masaccio, Fra Filippo Lippi, Sandro Botticelli, el Caravaggio, Michelangelo Buonarroti y Rafaelo Sanzio. ¿Cuál quiere ser usted? Piénselo. Hagamos una pausa, es breve. Mientras lo piensa bien, le quiero decir, acuérdese, Dios a estos les hablaba. No oían nada, pero les hablaba en el silencio, al corazón, a la sensibilidad, al alma, al espíritu, que es lo que enaltece los sentidos. Los sentidos actúan a partir de lo que el espíritu les dice. Una pausa. Regresamos con escultores. ¿Le anticipo? Maderno, Bernini. Bernini. Oiga, Andrea Pozzo, Giuseppe San Martino y Antonio Canova. Y cuando usted conozca la obra de Giuseppe San Martino, usted, se lo anticipo, se va a estremecer. Volvemos con esto después de esta pausa.